A continuación, mi compañera Andrea Sofía y yo, Coral Esmeralda, les presentaremos algunos temas de las TICs en la educación. Yo grabé algunas partes mi voz e hice dibujos y mi compañera se grabó explicando un poco del tema. Almacenamiento de la información. Los dispositivos. A continuación, mi compañera Andrea Sofía y yo, Coral Esmeralda, les presentaremos algunos temas de las TICs en la educación. Yo grabé algunas partes mi voz e hice dibujos y mi compañera se grabó explicando un poco del tema. Almacenamiento de la información. Los dispositivos o unidades de almacenamiento de datos son dispositivos que leen o escriben datos en medios o soportes de almacenamiento y juntos conforman la memoria secundaria o almacenamiento secundaria de la computadora. Los sistemas informáticos pueden almacenar los datos tanto interna, en la memoria, como externamente, en los dispositivos de almacenamiento. Las instrucciones o datos pueden almacenarse por un tiempo en los chips de silicio de la RAM, memoria de acceso aleatorio, montados directamente en la placa de circuitos principal de la computadora, o bien en chips montados en tarjetas periféricas conectadas a la placa de circuito principal del ordenador. Estos chips de RAM constan de conmutadores sensibles a los cambios de la corriente eléctrica. Esto quiere decir que los datos son almacenados por tiempo limitado hasta que dejamos de suministrar energía eléctrica. Por esta razón, aparecen los dispositivos de almacenamiento secundarios o auxiliares, los cuales son capaces de conservar la información de manera permanente, mientras su estado físico sea óptimo. Los dispositivos de almacenamiento externo pueden residir dentro del CPU y están fuera de la placa del circuito principal. Clasificación de los dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento se pueden clasificar de acuerdo al modo de acceso a los datos que contienen. Acceso secuencial. En el acceso secuencial, el elemento de lectura del dispositivo debe pasar por el espacio ocupado por la totalidad de los datos almacenados previamente al espacio ocupado físicamente por los datos almacenados que componen el conjunto de información a la que se desea acceder. Acceso aleatorio. En el modo de acceso aleatorio, el elemento de lectura accede directamente a la dirección donde se encuentra almacenada físicamente la información que se desea localizar sin tener que pasar previamente por la almacenada entre el principio de la superficie de grabación y el punto donde se almacena la información.
Memorias auxiliares o dispositivos de lectura y escritura. Por las características propias del uso de la memoria RAM, existen varios medios de almacenamiento de información. Entre los más comunes se encuentran el disco duro, el disquete, etc. Las unidades de disco duro es el principal elemento para el almacenamiento de la información digital en un sistema de cómputo. El disco duro es un dispositivo que va sellado para evitar la interferencia de partículas en la mínima distancia que existe entre las cabezas y el disco. Los discos duros proporcionan un acceso más rápido a los datos que los discos flexibles y pueden almacenar mucha más información. Organización de la información. Pista. Corresponde al área encerrada por dos circunferencias concéntricas. Sector. Corresponde al área encerrada por dos líneas radiales en una pista. Cilindro. Está formado por una de las pistas superiores y por la pista de la otra cara que queda exactamente debajo. Clúster. Está compuesto por determinada cantidad de sectores y no puede contener información de varios archivos. El dispositivo de almacenamiento más antiguo son las tarjetas perforadas y surgen en 1700. La unidad de disquete, una ranura en el gabinete de la computadora, se utiliza para transferir información y para instalar aplicaciones del software. La unidad de disquete, conocida como unidad A, también se usa para guardar datos. Un disco flexible o también disquete es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos formado por una pieza circular de un material magnético que permite la grabación y la lectura de datos. La unidad de CD-ROM permite utilizar discos ópticos de una mayor capacidad que los disquetes. Esta es una principal ventaja, pues los CD-ROM se han convertido en el estándar para distribuir sistemas operativos, aplicaciones, etc. El uso de estas unidades está muy extendido, ya que también permiten leer los discos compactos de audio. Para introducir un disco en la mayoría de las unidades hay que pulsar un botón para que salga una especie de bandeja donde se deposita el CD-ROM. Pulsando nuevamente el botón, la bandeja se introduce. En estas unidades además existe una toma para auriculares y también puede estar presente en los controles de navegación y de volumen típicos de los equipos de audio para saltar de una pista a otra. Otros dispositivos de almacenamiento son la memoria flash o los dispositivos de almacenamiento magnéticos de gran capacidad. Memoria flash es un tipo de memoria que se comercializa para el uso de aparatos portátiles como cámaras digitales o agendas electrónicas. El aparato correspondiente o bien un lector de tarjetas se conecta a la computadora a través del puerto USB. La memoria flash consiste en una pequeña tarjeta destinada a almacenar grandes cantidades de información en un espacio muy reducido. Usualmente es posible encontrarlas guardando las fotos de una cámara digital, discos y cintas magnéticas de gran capacidad. Son unidades especiales que se utilizan para realizar copias de seguridad
o respaldo de empresas y centros de investigación. Su capacidad de almacenamiento puede ser de cientos de gigabytes. Y también puede ser la memoria USB.